Entonces, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sustentación de tesis de maestría. Me presento, mi nombre es Joan Natalie Suárez Hincapié. Yo soy la representante del Comité Asesor de Posgrados de Ingeniería Civil. En mi cargo de coordinadora de los posgrados y de directora de área curricular, los voy a estar acompañando en esta jornada. Seré quien organice, quien coordine todo el proceso durante la sustentación. Primer paso, en este momento estamos dando apertura a la sustentación de la tesis de maestría del estudiante Michael Heredia Pérez, cuyo título lo voy a leer en español: una revisión del estado del arte del modelo Botwen y la caracterización de la histéresis mediante técnicas de regresión dispersa, cuyo director es el doctor Diego Andrés Álvarez Marín, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y el codirector, el doctor Daniel Albeiro Bedoya Ruiz, de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. La maestría que realizó el ingeniero Michael fue de investigación en ingeniería en estructuras, y nuestros jurados evaluadores, el doctor Martín Estrada Mejía, un docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y el doctor Sergio Ignacio Reyes Arriagada, de la Universidad de Tonjin de China. Seguidamente, el representante profesoral, aclaro, será la persona encargada de direccionar las preguntas y comunicar también la decisión final, aunque la verdad a mí me gusta que alguno de los jurados tenga ese detalle con el expositor. Inmediatamente, Michael tendrá 45 minutos, ¿cierto? Yo le dirigiré el tiempo para que, y llegado el caso que necesite unos minutos extras para terminar, que se le podrán otorgar para poder redondear el tema. Ya luego, después de esta exposición, entrará a la etapa de preguntas. Ya tanto el profesor Sergio como el profesor Martín tendrán en una sala aparte, en una reunión alterna que les creé, que ahorita les hago llegar el enlace, tendrán esa discusión a puerta cerrada para deliberar todo lo relacionado con las decisiones del exposición y nota final para otorgarle a Michael. También en este momento se pondrán de acuerdo para el diligenciamiento del acta. Entrarán nuevamente a la reunión en esta sala, que estamos todos, para notificar y así posteriormente poder dar por terminada la sesión de sustentación. Entonces, comencemos en este momento en donde se va a dar ya el paso para que el ingeniero Michael pueda comenzar su sustentación. Entonces, adelante, Michael. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes por asistir a esta sustentación, a los jurados y a los profesores. Pues me saltaré a explicar el título y arrancaré directamente con la formulación del problema. En esta tesis lo que se aborda principalmente es el fenómeno de la histéresis, un comportamiento no lineal que ocurre en la dinámica de los sistemas estructurales y mecánicos. Ahondaremos en ello un poquito más adelante. Lo importante es que la histéresis juega un rol crucial para el entendimiento y la predicción del comportamiento de estos sistemas. Y una correcta representación de esta histéresis también nos lleva a que tengamos estructuras más resilientes y a entender más a profundidad lo que es la dinámica de dichos sistemas. Para lograr un mejor entendimiento, entonces, lo que se proponen son 3 objetivos. Lo primero es que se quiere compilar todo el conocimiento que tenemos, o en la gran mayoría del conocimiento que tenemos sobre este fenómeno de histéresis y los métodos que utilizan para su modelación. También se quiere conducir un review del estado del arte del modelo de histéresis de Buguen. Más adelante explicaremos las razones de por qué. Y finalmente, evaluar la implementación de técnicas de regresión dispersa para la modelación de dicho fenómeno. Hay algunas pequeñas definiciones que quiero incluir, y es que cuando yo me refiero a sistemas estoy hablando de todos estos elementos de la mecánica, de la ingeniería estructural, o principalmente de ese fenómeno de la histéresis, saliéndonos un poco de esa definición más rigurosa. Y cuando hablamos del modelo, hablamos de esa representación matemática que se le da a dicho fenómeno. Esto parte de la dinámica de los sólidos y las estructuras a partir de lo que se conoce como la ecuación de movimiento. Esa ecuación de movimiento en su rango elástico lineal la caracterizamos por una masa, una constante de amortiguamiento y una rigidez relacionadas a una fuerza externa que se aplica. En el rango no lineal pasamos a considerar diferentes fuentes de la no linealidad. En este caso nos centramos en la material cuando el material supera su rango elástico. Y encontramos 2 formulaciones.
una en la cual las componentes no lineales de amortiguamiento y rigidez se transforman en una fuerza restauradora, o donde el amortiguamiento se considera constante y la fuerza restauradora solo contiene la no linealidad de la rigidez. Introduciéndonos al fenómeno de la histéresis, este es un fenómeno que que caracterizamos nosotros como una relación entre un desplazamiento y una fuerza restauradora. En general, una fuerza generalizada, ya que no siempre hablamos de desplazamiento y fuerza, sino que podemos hablar también de ángulos y momentos, por ejemplo. Ese es un principio que fue acuñado inicialmente por Ewing en 1883, según Ikowan en el 2022, y eso es importante mencionarlo porque la histéresis no tiene una definición precisa, ya que se encuentra en diferentes escenarios y campos de uso. Sin embargo, sí es claro que es un mecanismo que aparece frente a la resistencia del cuerpo por unos movimientos que se le influyen y una fuerza que ocurre en su disipación y una energía disipada, perdón. Esto nos da unos conocimientos más a profundidad sobre el sistema, como puede ser la degradación de su rigidez, su capacidad de disipación de energía, su ductilidad, etc. Hay algo claro y es que esto tiene una dependencia en la memoria. Esto quiere decir que el estado actual de esa fuerza restauradora no depende en el desplazamiento instantáneo, sino en todo el historial de desplazamientos y deformaciones que ha sufrido. Entra una pregunta muy clave y es si esa fuerza generalizada va a estar influenciada por el rate of input. Esto quiere decir que es por el ratio del desplazamiento de la entrada o en otras palabras por la velocidad. Y en el rango de comportamientos no conservativos, que es el que nosotros estudiamos, en el cual el desplazamiento o esta fuerza restauradora, mejor dicho, depende de la trayectoria en la que se mueve, hablamos de que puede ser independiente o dependiente de esa velocidad de la aplicación. Hay algunas revisiones bibliográficas que encontramos donde se habla sobre la importancia de caracterizar adecuadamente dicha fuerza generalizada, principalmente porque se encuentran diferentes limitaciones. Por ejemplo, cuando se mezclan esos modelos que contienen ambas consideraciones por separado, pues hay diferencias en el cálculo de los mecanismos de disipación de energía. También porque hay una limitación en la caracterización de esa disipación de energía y se encuentran diferencias entre la forma numérica y teórica de esos resultados. Además de hablar de la disipación de la energía, aparecen algunos principios físicos que hay que tener en cuenta en su modelación, como puede ser la primera ley de Newton, que establece el principio de estabilidad en el reposo, la segunda ley de Newton, que nos plantea la ecuación de equilibrio, la propiedad histerética, que nos dice que la histéresis depende de la trayectoria, o sea que la fuerza restauradora va a depender del signo de esa velocidad, el principio vivo, bounded input, bounded output, que lo que nos dice es que a la entrada del sistema, si es acotada, su salida también debe ser acotada, pasividad, que las estructuras en general son sistemas pasivos, por lo tanto su energía disipada va a ir aumentando a lo largo del tiempo. Hay una propiedad de disipación asintótica en la vibración libre, por lo cual la energía que tiene internamente la estructura pues va a disminuir a lo largo del tiempo y a lo largo del tiempo llegará a su reposo, por lo tanto se espera que la velocidad también llegue a ser cero. Eso se da porque hay un amortiguamiento positivo en la consideración que tenemos de la formulación del desplazamiento y hay otros principios más elaborados como son los principios de la elastoplasticidad, que pueden ser el postulado de Drucker o el postulado de Ilyushin, los cuales son, pues para no ahondar mucho, representaciones del trabajo interno que generan los esfuerzos y las deformaciones. También aparecen principios térmicos o de la termodinámica, como el segundo principio de transformaciones isotérmicas pequeñas, lo cual simplemente habla de un balance interno que debe tener la energía del sistema. Aparte de los principios físicos que debe tener un modelo de histéresis o que debería responder a un modelo de histéresis, aparecen ciertas dificultades en la captura del comportamiento, porque la histéresis puede tener uno de tantos comportamientos que nosotros encontramos acá. Según Wang en el 2023, hay unos comportamientos clave o tradicionales, se podría decir, que son estos de la primera línea, donde encontramos la simetría, el endurecimiento, el pinching y dos tipos de degradación, una por rigidez y otra por resistencia. Aparecen también otros dos fenómenos nuevos mediante el desarrollo de nuevos materiales, como son las formas en S y las formas en bandera. Las formas en S son comunes en el modelado de algunos materiales inteligentes, como formas, aleaciones que conservan la forma, y esta forma de bandera es común encontrarla en algunas estructuras autocentrantes que se han ido desarrollando en el campo de las cimentaciones. Aparecen también algunas tres comportamientos nuevos que son muchos más recientes y más que todo ligados al área de la electrodinámica, que es por ejemplo la forma backslash, lonely stroke y double loop, de las cuales pues no nos centraremos acá, pero vale la pena mencionar que han ido apareciendo cada vez más desde el lado de la ingeniería estructural y mecánica. Según Bayana, podríamos descartar el endurecimiento, ya que se considera más una propiedad pues, intrínseca de algunos materiales. Pero sí concluye que, a pesar de que estos son elementos tradicionales del estudio de la histéresis, estos dos elementos van apareciendo cada vez con más intensidad y requieren también nuestra atención. Le agradezco pues aquí, no están conectados claramente, pero a Lu y compañía, a Chandra y a Kondi-san, quienes me compartieron estos datos para poder lograr estas imágenes. La modelación de la histéresis se puede llevar a cabo desde dos escenarios. Uno es, o dos extremos, los model-driven approaches y los data-driven approaches. Y utilizo pues la palabra en inglés como por simplicidad aquí en la referenciación.
Los model-driven approaches se encargan simplemente de construir una ecuación a partir de unos principios físicos. Los principios físicos nos dan a nosotros la capacidad de que el modelo tenga un entendimiento, tenga un significado, y usualmente sus parámetros se pueden calcular a partir de ensayos de laboratorio o darles una interpretación física. Mientras que los modelos derivados de los datos o data-driven approaches parten de que no tenemos una consideración física, solamente datos experimentales. Y se propone un modelo matemático universal con técnicas de machine learning nos permiten entender el comportamiento de dicho sistema estructural o mecánico, en sí un sistema dinámico. Se revisaron más de 80 modelos de la literatura para clasificarlos entre modelos operacionales, algebraicos, diferenciales y trascendentales. Eso lo que quiere decir es que son la caracterización matemática de su ecuación, es decir, que el modelo esté constituido por una ecuación diferencial, en el caso de los diferenciales, tenga términos algebraicos o trascendentales, o que esté construido a partir de un operador matemático. Lo que encontramos a partir de esto, bueno, antes de llegar a eso, que también se hizo una revisión de los modelos derivados de los datos, algunos de ellos, y pues se destaca que en el 2019 la y Nagarashi presentan ya algunos modelos a partir de la palabra sparse, que quiere decir disperso. Aquí es donde empieza el interés por la regresión dispersa en la ingeniería estructural y se asienta mucho más desde el 2023 con la publicación de Chandra. Ahora sí, lo que se encontró en los modelos derivados de los model-driven approaches, tenemos que estos modelos estáticos, algebraicos y trascendentales que no tienen como una consideración de la variación en el tiempo, presentan algunas limitaciones en cuanto a la captura de ciertos comportamientos, a pesar de que sí tienen una muy buena aplicabilidad porque son simples, son sencillos y podemos calcular una respuesta concreta. En cambio, los modelos diferenciales, a pesar de que tienen muy buena precisión, son computacionalmente costosos y aquí es donde aparece el modelo de Bourguin. Por último, los modelos operacionales se encuentra que son unos modelos muy flexibles, pero que son difíciles de interpretar. La interpretación vamos a ver que se hace importante a lo largo de esta presentación. En el caso de los modelos derivados de datos, vemos que requieren grandes volúmenes de datos de muy buena calidad y que al estar basados principalmente en algoritmos de machine learning, pues son complejos y computacionalmente costosos. Lo que se promete o lo que se esperaría a futuro es que estos modelos pues se lleguen a un enfoque híbrido o se desarrolle un enfoque híbrido de ellos, sacando lo mejor de ambos escenarios, que se mejore su eficiencia computacional y que se mejore también la interpretabilidad de dichos modelos. Cuando entramos a hablar del modelo de Bourguin, este es un modelo diferencial, es un modelo que se caracteriza porque es un modelo muy versátil, es de muy fácil programación y tiene relativamente una formulación matemática que lo respalda, a pesar de que, bueno, se han escrito demasiados libros, aquí se invitan algunos autores a revisar. Lo interesante es que este modelo, si nosotros miramos en unas bases de datos bibliográficas, podemos ver que desde los 2000 hasta la actualidad es un modelo que no ha dejado de crecer su atención, ¿sí? Es un modelo que se hace cada vez mucho más interesante. Esa es una búsqueda en términos generales, es decir, que cualquier búsqueda acá, el modelo de Bourguin aparece en alguna parte del artículo publicado. Cuando nos vamos a un campo más específico, encontramos que buscando solamente en las palabras clave, títulos o abstracts, el número de artículos se reduce, pero la intención también continúa. Por lo tanto, podríamos pensar que el modelo Bourguin pues, ha tenido unas ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, propuestas sobre su modelo, pero que las aplicaciones han sido también muchas más y han sido muy numerosas. Este modelo se caracteriza en su formulación matemática por tres componentes: una ecuación del movimiento, una fuerza restauradora y una variable histerética. La ecuación de movimiento, pues ya la conocemos. La fuerza restauradora se divide entre dos componentes, un componente lineal elástico y un componente plástico o histerético, y ese componente histerético va a estar gobernado por una variable histerética. Esa variable histerética es la que se encarga de decirnos a nosotros cómo hacer la histéresis. Es una variable latente, por lo tanto no se puede medir experimentalmente, sino que hace parte de la dinámica interna, y pues vemos que su variación, como se formula, depende también de su estado actual. Pues aquí podemos ver en la gráfica en color rojo cómo se grafica, por ejemplo, esa variable histerética o desplazamiento histerético a comparación del resto del desplazamiento. Y aquí podemos ver algunas representaciones esquemáticas de cómo es que se compondría la acción paralela de estos dos pues, resortes, entre comillas. Han habido varios reviews al respecto, en el 2009, 2021, 2023, en los cuales se han enfocado principalmente en la división del modelo para diferentes tipos de modelamiento, según sea el dispositivo que se quiere modelar, en algunos casos según sea el comportamiento, pero considerando algunos comportamientos muy conservadores y básicos, haciendo una sensibilidad de los parámetros, averiguando qué pasa si se modifica el rango de cierto parámetro, o una representación general de qué modelos son más representativos. Sin embargo, no ha habido una caracterización matemática de las ecuaciones, y eso es lo que se propone en este artículo que ya fue publicado en el mes de abril de este año, donde nos centramos en la caracterización del modelo de Bourguin matemática para cada tipo de comportamiento, y abordamos los comportamientos más recientes en la literatura también. Yéndonos hacia el origen del modelo, encontramos que el modelo fue publicado inicialmente en el 67 por Book, conociéndose como el modelo inicial de Book. Aquí pues vemos alguna formulación inicial de lo que se podría entender, que más adelante fue modificada por Wen en el 76, donde se incluyen nuevos términos como el parámetro n para mejorar o hacer más general el modelo, y esto es lo que se conocería como el modelo estándar de Book y Wen.
Esta consideración de estándar se le da adrede pues, en esta tesis, simplemente para diferenciarlo de los demás modelos. Y es que encontramos también que hay diferentes adjetivos que se le da el nombre del modelo sin ser significativamente el nombre propio o el nombre per se. Sin embargo, aquí lo usamos a lo largo de la tesis como un mecanismo de referenciación. Encontramos también que con el artículo de Book del 71 podemos encontrar que el modelo de Book-Wen es un modelo rate independent. ¿Qué es lo que propone Book? Él dice que la fuerza restauradora se puede caracterizar mediante un funcional, ya que no depende, como mencionaba, del desplazamiento instantáneo, sino de todo el historial de desplazamiento. Y a través de unos mecanismos matemáticos derivados en Babushka y Kurzweil, propone una ecuación diferencial, donde ya podemos dar algún entendimiento más cercano a lo que es la actualidad. Frente a una ecuación de desplazamiento, podría decirse que representa correctamente la dinámica de un sistema oscilatorio de un solo grado de libertad, y a través de otros refinamientos, Ehrlicher y Poynter en el 2023 formularon esta otra representación del modelo de Book del 71. Aparecen muchas reformulaciones a lo largo de este review, eso también es un punto clave de entender. ¿Por qué decimos que este modelo es rate independent? Partiendo de esa formulación de la dinámica de la fuerza restauradora, podemos ver que la salida de la fuerza restauradora no va a depender de valores instantáneos de la velocidad, sino que va a depender de toda esa trayectoria que va siguiendo. Eso se puede entender a partir de que al momento de integrar la fuerza restauradora quedamos con simplemente la función g, que es una función no lineal dependiente de la posición, la fuerza restauradora y la dirección de la velocidad, más no su magnitud. Y vemos acá que la derivada del desplazamiento de su velocidad pues simplemente queda representada en su diferencial. Baber y Wen posteriormente en el 81 incluyen algunos términos aquí adicionales como eta y n para caracterizar la degradación por rigidez y por resistencia. Y eso es lo que se conocía como el modelo de Baber-Wen. Posteriormente, en el 85 y en el 86, Baber y Nore introducen una función de pinching caracterizada a partir de esta función que vemos acá y algunos otros términos, diciendo que parte de un entendimiento físico del comportamiento del pinzamiento, pero que realmente no es posible hacer una interpretación física al respecto. Y este modelo lo conocería como el modelo Single Element Pinching, a pesar de que esos nombres en la literatura poco perduraron. Este modelo sería el modelo estándar de Book-Wen, Baber y Nore. ¿Por qué se le pone ese adjetivo de estándar? Porque Foliente en el 95 aparece con otra nueva función de pinching, o de pinzamiento, diciendo que esta es más eficiente y representa mejor el comportamiento, por ejemplo, en estructuras de madera. Sin embargo, a pesar de que esta es la función de pinching de Foliente y que Foliente en su artículo pide que se reconozca este modelo como el modelo modificado de Book-Wen-Baber-Nori, mucha de la literatura sobrepasa dicho nombre y lo ignora completamente, refiriéndose directamente al modelo Book-Wen-Baber-Nori. Entonces, esto es una falta también que ha ocurrido en diferentes artículos, y es que pues, no se ha reconocido el trabajo de ciertos autores al respecto, principalmente el de Foliente. Con este nivel de detalle se abordaron otros tipos de comportamiento, otros análisis, como por ejemplo el análisis de los parámetros y su compatibilidad física. Entonces aquí por cuestiones de tiempo no podemos ahondar directamente en todos los resultados, pero sí se presenta qué se han hecho. Y lo que se han hecho son modelos o estudios sobre el modelo estándar de Book-Wen, sobre su admisibilidad termodinámica, la redundancia de sus parámetros, porque se encuentra que el modelo tiene redundancia de parámetros, la capacidad de este modelo de acercarse a ciertos principios físicos, un análisis detallado del rango de sus parámetros y su sensibilidad. Y en cuanto a rangos, hablando principalmente de qué rangos de los parámetros nos dan una respuesta a ciertos comportamientos, o dependiendo del material también qué rangos podemos formular. Y nuevamente recalco que esto se hace sobre el modelo estándar de Book-Wen y quizás una que otra modificación consiguiente. Eso es una gráfica muy usual que aparece en la literatura y es un análisis de la sensibilidad al simular un modelo estándar de Book-Wen, donde simplemente uno podría decir que al aumentar el valor de un beta, por ejemplo, la ciclo de histeria sería más ancho, o que cambiando el valor de n podríamos ir llegando hasta un modelo bilineal, pero a pesar de que esto se realiza para tratar de darle una interpretación física a dichos parámetros, hay que entender que estos resultados no son generalizables, ya que solo abarcan el modelo estándar de Book-Wen, pero no se tiene en consideración que al momento de modificar este modelo, pues su dinámica interna va a cambiar. Eso también tiene que relación con la interacción interna de los parámetros, porque es que los parámetros funcionan a partir de unas interacciones internas que tienen. Darle un significado independiente a cada parámetro puede llevar a ambigüedades, porque al momento de aumentar el tamaño del modelo, incluirle nuevos parámetros, puede que ese significado físico que se le haya dado a cierto parámetro, pues ya no lo represente completamente o haya desaparecido por la acción conjunta de otros parámetros. Y pues eso también nos lleva a pensar en la complejidad, porque a medida que los modelos van creciendo y se van modificando, pues aparecerán nuevos parámetros que decrecerán o llevarán a que decrezca su capacidad de ser interpretables. Se realizaron aproximadamente 90 modelos en los cuales se hizo aquí, pues lastimosamente el tamaño es pequeño, pero simplemente como para ilustrar lo que se hizo, este es un recorte del artículo publicado, en el cual se revisaron los enfoques diferentes hacia diferentes comportamientos. Comportamiento de simetría, simetría, degradación, pinching, las formas de bandera y las formas en S, y algunas consideraciones de los modelos biaxiales. También se habló sobre el rol de este modelo de Book-Wen, la dinámica estocástica y algunos métodos que se han utilizado para la identificación de parámetros.
No podemos mostrar aquí varios de los modelos pues, por cuestiones de tiempo, pero lo que sí podemos hacer es conversar al respecto de lo que se encontró en este estudio. Lo que se encontró es que hay algunas tendencias en el diseño del modelo de Bourgain, en el estudio de este modelo, principalmente tres. El diseño y construcción de dispositivos de control estructural, como son los disipadores o aisladores sísmicos, en el estudio de las conexiones estructurales, como pueden ser conexiones viga-columna, los nudos en estructuras de madera, concreto o acero, o mezclas, y las aplicaciones de la ingeniería mecánica, como el desarrollo de nuevos materiales, formas o aleaciones especiales, y algunos actuadores inteligentes. Se encuentra que el modelo Bourgain pues, sí tiene una naturaleza fenomenológica, eso quiere decir que el modelo solo busca representar el comportamiento observado, pero no tiene una base de por qué lo hace. Además de que pues, tiene una falta de un rigor matemático y no tiene en consideración una fundamentación física en sus construcciones. Eso se debe a que muchos de los modelos han ido aumentando, creciendo por la incorporación de parámetros, lo que sería una regresión simbólica a mano, y pues esto nubla también los resultados que se han obtenido con modelos anteriores en cuanto a su verificación matemática y física. Esto claramente limita su interpretabilidad y generalmente limita su capacidad de ser modelos generalizables a otros escenarios. En cuanto a los parámetros y su sensibilidad, encontramos pues que estos parámetros son seleccionados dentro de ciertos rangos solo para caracterizar cierto comportamiento y que una verificación más a profundidad de todos los posibles modelos pues sería impráctica, porque son demasiados. Sí podemos encontrar algunas características en cuanto a la formulación que se emplea, y es que, por ejemplo, en el caso de los comportamientos asimétricos, se enfocan mucho en la dirección del movimiento, caracterizando principalmente la fuerza restauradora. No se modifica tanto la variación, la derivada de la variable histerética. En cuanto a los comportamientos de degradación, estos se basan en parámetros que son funciones de la fuerza disipada, aunque se han encontrado algunos modelos donde se tiene en consideración también el desplazamiento máximo como una medida de daño, y algunos de ellos incluyen sí constantes físicas, como puede ser el desplazamiento de fluencia. En la consideración del comportamiento de pinching, para su modelación se utilizan funciones de escalamiento que escalan la variable z, cerca del origen de la histéresis, haciendo pues, que se ocurra ese estrechamiento. Aquí hay una discusión limitada porque se habla de algunas formas, forma de campana y forma de nu, pero no se dice por qué se utilizan estas formas o cuál es la razón de usarlas o qué beneficios nos da una forma respecto a la otra. Entonces, pues hay algunas incógnitas al respecto. En cuanto a la forma de S, de la forma de bandera, pues encontramos que hay muy poca literatura como para hacer una caracterización más exhaustiva. Principalmente en las formas en S es muy escasa esa información. Pero sí encontramos que hay un interés creciente respecto a estos materiales, respecto a estos comportamientos, perdón, debido al desarrollo de materiales inteligentes y sistemas autocentrantes, principalmente en la ingeniería de cimentaciones. Hay algunos desafíos en esta verificación, es como mencionaba, pues se encuentra poca literatura al respecto de las formas S y de bandera. Sin embargo, se piensa que puede ser debido a que anteriormente se confundían con algunos mecanismos de degradación. Por lo tanto, una búsqueda más avanzada requeriría que no se enfoque en las palabras clave, sino una caracterización gráfica de dichos comportamientos. También encontramos que muchos de los parámetros son simplemente seleccionados al azar, es decir, que por ejemplo el parámetro A se le puede dar el valor de 1, beta digamos se le puede dar el valor de 0.5, entonces entra en duda si realmente es importante esta caracterización que se hace de los rangos de los parámetros o si esa redundancia nos dice pues más de lo que quisiéramos entender. También que una verificación matemática de todos estos modelos pues está incompleta, pero también sería impráctica, nuevamente, porque son demasiados modelos y cada modificación requeriría su propia verificación matemática. Encontramos que pues, se incluye este término acá en este estudio, que es la capacidad de ser de multirepresentación, en la cual decimos que un modelo robusto, un modelo más avanzado de histéresis, pues sería aquel que sea capaz de considerar varios comportamientos con una sola formulación. Algunos de estos modelos revisados lo hacen, pero en su gran mayoría no. Y eso es en favor de formulaciones matemáticas también que sean más simples y con un mayor uso de parámetros, un menor uso de parámetros, perdón. En cuanto a un análisis comparativo, pues también habría que preguntarse en cuanto a la utilidad del modelo de Bourgain, si frente a otros modelos de Model-Driven Approaches, qué tan bien o qué tan útil sería, porque también hay algunos criterios en cuanto a su uso que se encontraron en esta revisión de la literatura, y es que varios documentos se enfocan únicamente en predicciones máximas con un enfoque en diseño y no les interesa tanto el comportamiento completo de la estructura, o por el contrario, hay estudios donde sí interesa mucho el comportamiento y la precisión que se obtiene de toda la caracterización de la histéresis. Finalmente, como discusiones o preguntas abiertas, se propone realizar, o se pensaría que se debería hacer una comparación cuantitativa de todos estos modelos, porque diferentes artículos comparan uno o dos modelos frente a su propuesta, sin embargo, pues existen más de 90 que se realizaron en este documento, entonces una comparación más exhaustiva debería darse. Además de que se deberían explorar enfoques híbridos para salirse de este enfoque fenomenológico y poder llegar a modelos que sean más generalizables e interpretables, como fue el modelo de Delgado Trujillo en el 2023, por ejemplo. Aquí se entra con la palabra de generalización e interpretabilidad. Entonces,
queriendo, con la trayectoria reciente que hay sobre el modelaje de estos sistemas dinámicos no lineales, se espera que esos modelos puedan ser interpretables, es decir, que nosotros los podamos entender simplemente con leerlos y saber cómo es que funciona la dinámica interna del sistema, pero también que sean generalizables. Esto quiere decir que no se queden únicamente en el modelo que se estudió, sino que se puedan extrapolar a otros tipos de comportamientos. Y aquí es donde entra el tema de la regresión dispersa. La regresión dispersa simplemente la vamos a entender desde el algoritmo SINDI, Sparse Identification of Nonlinear Dynamical Systems. Ese es un artículo que fue propuesto por Brunton en el 2016 y desde entonces no ha dejado de crecer su interés cuando hacemos una revisión bibliográfica. Este modelo tiene una suposición clave y es que considera que la dinámica de un sistema se puede caracterizar a partir de solamente algunas de todas las funciones posibles que se podrían considerar. Esto lo que hace es que nos lleva a una representación dispersa o sparse. Esto lo que busca es un modelo parsimonioso, esto quiere decir que es un modelo simple. Al ser un modelo simple, pues balancea muy bien su complejidad y la interacción de sus términos, haciéndolo fácil de entender, haciéndolo interpretable y generalizable. Ese modelo también es interesante porque a pesar de que es un modelo derivado de datos únicamente, no tiene en cuenta consideraciones físicas, pues no es un modelo de caja negra, en el sentido de que sí nos va a entregar una ecuación que posiblemente podríamos nosotros entender e interpretar. Este algoritmo, se puede construir a partir de 5 pasos, los cuales explico acá. Rápidamente lo que nos dice es que se formula el sistema con un sistema dinámico, en el cual vemos pues, que el estado, la variación del estado del sistema se entiende como una función del mismo estado. De ese sistema que queremos estudiar nosotros, tomamos una serie de mediciones, en el cual construimos una matriz de medidas de sus estados a través del tiempo y otra matriz de la derivada de esos estados, ya sea numéricamente o por medición experimental. Se construye una librería de las posibles funciones que podrían caracterizar la dinámica de este sistema, lo que nosotros asumimos que podría ser dicha función. Y posteriormente se crea este problema de regresión dispersa, en el cual decimos simplemente que la variación del estado o esa dinámica del sistema va a estar dada por algunas de las funciones que seleccionamos acá. Y la selección de esas funciones viene dada por esta matriz o vector aquí de términos dispersos, en el cual la mayoría de esos términos son nulos. Y este vector es el que nosotros queremos encontrar, porque es el que nos da la representación de ese sistema de forma dispersa. Y lo hacemos a partir de varios algoritmos. En este caso utilizo el Sequential Threshold Least Square Algorithm, por recomendación propia del artículo base. Una representación gráfica de este algoritmo lo vemos en este esquema traído también del artículo original, donde vemos que aquí hay una serie de datos que se organizan en una matriz y aquí se dice que es igual a esa pues, matriz aumentada de funciones y su matriz acá de términos dispersos, donde podemos ver que matemáticamente varios de esos términos pues son nulos. Eso es lo que se requiere con la dispersión del modelo o su esparcidad, pues si se hace una traducción ahí un poco brusca del inglés. Aparece también otro modelo interesante, otro algoritmo interesante que es la consideración de SINDI, pero con control, lo cual nos permite a nosotros incorporar acciones externas frente a la dinámica y tener una mejor caracterización. Eso simplemente ocurre a partir de considerar que la dinámica de ese sistema pues, se expande o se aumenta considerando esa acción externa y también se aumenta su problema la regresión, considerando que ya la función de esa librería de funciones pues no dependerá únicamente del estado, sino que también de esta otra librería adicional que considerará las acciones para el control. Hay algunas revisiones de la literatura al respecto, aquí es donde surgía nuestra pregunta inicial. Queríamos saber si el modelo de Bourgain sería universalmente identificable a través del algoritmo de SINDI. Sin embargo, esta tesis comenzó en el 2022 y ya en el 2019 se había propuesto un artículo en el cual se hacía el descubrimiento de sistemas histeréticos a partir de este elemento de regresión dispersa. Sin embargo, se hacía de una manera muy simple a pesar de que era un resultado excelente. Sin embargo, en el 2023 aparece Chandra con un nuevo artículo y de ahí en adelante solo han aparecido modificaciones respecto a ese estudio. Por lo tanto, la pregunta pues ya se había resuelto, si era posible identificar el modelo de Bourgain. Pensamos que quizás se podía aumentar la complejidad e intentar caracterizar otros comportamientos, pero nos dimos cuenta que mediante los métodos que utilizaban estos documentos, pues requería mucho más tiempo con el cual nosotros contábamos a partir de otros, además de otros conocimientos que no dominábamos en el momento. Por lo tanto, se decidió cambiar el enfoque y pensar si podíamos caracterizar directamente la dinámica de la histéresis sin depender de una variable latente, es decir, que únicamente a partir de datos de un desplazamiento y una fuerza restauradora y a través de una caracterización en funciones no lineales, se podría caracterizar dicho fenómeno. Para lo cual se hizo pues, unos datos sintéticos generados a partir del modelo estándar de Bourgain con esta excitación externa y esos son los datos que se obtuvieron, simplemente una histéresis muy simple en la cual pues podíamos ver que iba aumentando pues acá. Para la construcción de este modelo SINDI se buscó cuál sería una librería óptima y eso se hizo a través del paquete de Python PySINDI, que es una programación oficial y directa de este algoritmo.
Lo que se hizo fue partir de los elementos bases que nos propone el paquete de PySynthi y buscar una simplificación en toda la caracterización de este modelo. Queríamos mirar si algunos términos simples, como serían términos polinomiales, términos de Fourier, o una librería customizada, nos podría dar resultados claves sobre la caracterización de este modelo a través del algoritmo. En el caso de la función polinomial, se consideraron términos polinomiales hasta de tercer orden, se consideró la inclusión de un término independiente o de sesgo, y también se consideró la posible interacción entre todos los términos de estos polinomios. En la librería de Fourier, simplemente lo que nos dice es que se usan senos y cosenos y sus armónicos, entonces se consideraron armónicos hasta de cuarto orden. En la librería customizada se consideraron las funciones valor absoluto y la función signo, porque estas las encontramos repetidamente en la formulación de la fuerza restauradora en los modelos de Bourgoin, y además también la función exponencial y considerando el seno y el coseno de ambas variables, desplazamiento y fuerza, simplemente por una razón de ver qué es lo que nos resultaba. Esto sería lo que se llamaría como las funciones singulares, y también consideramos librerías de funciones compuestas y librerías compuestas en Cindy con control. Eso lo que es que las librerías compuestas son simplemente la suma de estas funciones o el producto elemento a elemento de estas otras funciones. Aquí presentamos algunos resultados de la modelación que se obtuvieron. Este, por ejemplo, es el caso cuando se consideran elementos polinomiales hasta de segundo orden. El que tenemos aquí a la derecha son con términos de Fourier del armónico número 3. Y esta es la caracterización con la librería de funciones customizada. Como podemos ver, no hay una muy buena aproximación en ninguno de los casos, pero sí vemos que al inicio, pues inicialmente logra caracterizar el modelo. Ese es el modelo que se logró obtener a partir del algoritmo. Vemos que en el caso del polinomio, pues es simple, quizás un poco entendible, pero cuando nos vamos hacia el lado de la librería de Fourier o la librería customizada, vemos que el modelo aumenta drásticamente su tamaño, casi el doble, y no son interpretables en sí. Digamos que aquí sí podemos hacer una lectura de qué términos tenemos, pero no tenemos un entendimiento físico de qué relación hayamos entre desplazamientos y fuerzas restauradoras en sus formulaciones. Aparece también una variable de puntaje y este puntaje es un poco sospechoso porque vemos, y esto es una revisión que nos hizo el jurado Martín, que por ejemplo este modelo nos da un puntaje de 0.94, sin embargo aquí vemos una caracterización muy pobre de esa histéresis. Esto es porque este puntaje simplemente es una medida de que también el modelo aproxima las derivadas numéricas entre los datos dados y el modelo resultante, pero no es una medida de cuán certera o cuán precisa es la trayectoria que se aproxima con el modelo, lo cual pues encontramos que es una deficiencia como en el entendimiento de lo que sería realmente este puntaje. Cuando hacemos la concatenación, es decir, la unión de diferentes funciones, encontramos estos resultados, donde pues claramente no son los mejores, y algunos ni siquiera logran capturar el inicio del comportamiento, y pues vemos que muchos de esos modelos pues igualmente son aún más grandes, o sea, siguen perdiendo esa capacidad de ser interpretables. Cuando nos pasamos a la caracterización con la librería, utilizando control, vemos que en el caso de los polinomios tenemos una muy buena caracterización de ellos. Sin embargo, hay algunos descaches por la aproximación numérica, indudablemente este, por ejemplo, en la librería customizada. Aquí el modelo matemático que se obtiene es un poco más pequeño, pero sigue igualmente sin ser interpretable al gusto de lo que esperaríamos nosotros en la investigación. Adicionalmente, para evaluar la generalización del modelo, se utilizó una segunda función para la fuerza externa y se le aplicó con las mismas características y los mismos valores del algoritmo, encontrando pues, resultados muy diferentes y también insatisfactorios. Por ejemplo, que muchas veces al momento de realizar la integración para calcular la trayectoria completa, pues esto simplemente quedaba plano. Por lo tanto, la capacidad de generalización del modelo Cindy bajo este estudio de la histéresis, pues también queda en entredicho. Ahora nos vamos hacia las conclusiones. Retomando el modelo el review que se hizo sobre el estado del arte del modelo de Bourgoin, pues vemos que este modelo evolucionó de ser prácticamente un modelo a convertirse en una clase completa de caracterizaciones o técnicas de modelado de la histéresis. Por lo tanto, es una piedra angular en el estudio de los sistemas dinámicos no lineales. Encontramos, pues, como se ha mencionado, que tiene una falta en su rigor matemático y en la fundamentación física, hablando ya en general de toda la clase de Bourgoin. Eso porque se busca una aproximación fenomenológica al comportamiento observado, como ya se mencionó. Encontramos varios retos para seguir estudiando el modelo de Bourgoin y mejorarlo aún más, que es el estudio de su compatibilidad física, encontrar o generar esa discusión sobre las formas óptimas para caracterizar el pinching y escalar esa variable z. También mejorar la capacidad de multirepresentación de los diferentes modelos, que ese debería ser un enfoque a tener en cuenta. La realización de análisis comparativos para determinar qué mejoras o qué adiciones al modelo pues, han implicado realmente una mejora general frente a todos los demás, y tener en cuenta la adaptación a nuevos materiales y dispositivos que continuamente y con el desarrollo de nuevas disciplinas, pues, trabajos interdisciplinares, pues han ido ocurriendo en el campo.
Y como dirección de trabajo futuro, pues se pensaría una transición hacia trabajos híbridos, basándose en la física, simplemente para mejorar la posibilidad de una generalización e interpretabilidad de estos modelos. En cuanto a las conclusiones de la caracterización de histérisis usando el algoritmo Cindy, pues la aplicación que se hizo nos arroja que Cindy, a pesar de que es un modelo un algoritmo, perdón, muy interesante y muy estudiado en la literatura, puede que no sea la mejor herramienta que tenemos para estudiar la histérisis y para esa búsqueda de un modelo universal de la histérisis. En general, pues el algoritmo Cindy parte de una regresión simbólica, porque va añadiendo diferentes términos matemáticos, diferentes funciones para caracterizar esa dinámica. Y pues esto cae en una dificultad muy grande y es que tenemos un espacio para esa búsqueda de funciones demasiado grande. Hay demasiadas funciones que podríamos considerar, entonces pues se vuelve un problema difícil saber cuál y cuál podemos utilizar para mejorar el modelo, para mejorar el desarrollo del modelo y pues que sea físicamente interpretable. Se encuentra también que quizás hay mejores enfoques para la caracterización de histérisis a partir de solamente datos, como pueden ser aquellos sistemas de redes neuronales que tienen en consideración la memoria del sistema o que pueden hacer predicciones en series de tiempo, como serían los Long Short-Term Memory Networks, Neural Linear Differential Equations o los Neural Operators. En sí hay un reto fundamental y es identificar esa librería de funciones. Desde que se pudiera identificar adecuadamente la librería de funciones, pues tendríamos o quizás tendríamos una mejor representación con Cindy. Como trabajo futuro en la dirección del review del estado del arte del modelo de Bourguin, se propone que se conduzca a un análisis bibliométrico más a detalle para seguir encontrando esas grietas o esos espacios vacíos en el desarrollo de la literatura, desarrollar una librería tipo paquete de Python que nos permita hacer esas comparaciones del modelo de Bourguin con mucha más precisión, seguir mejorando la capacidad de multirepresentación del modelo y mejorar las técnicas de búsqueda para encontrar en el histórico de los comportamientos qué más se ha dicho sobre el modelo de forma de S y forma de bandera, si es que había aparecido anteriormente como parece ser la cuestión. En cuanto a direcciones futuras para la caracterización de histérisis con Cindy, pues se propone que Cindy puede mejorarse con técnicas avanzadas de regresión simbólica, con la integración con algoritmos de aprendizaje profundo o con algoritmos que tengan en cuenta la consideración bayesiana. También, pues, enfocarse en los desafíos de la interpretabilidad del modelo y quizás girarse hacia un enfoque más basado en el machine learning guiado por la física. Como resultado de esta tesis, se publicó un artículo en la revista Archives of Computational Methods Engineering, el cual pues, les he mostrado sobre el review del estado del arte de Bourguin. Se participó en 2 conferencias, una en la ciudad de Bogotá, otra en la ciudad de Palermo, Italia, y hay un segundo artículo en proceso de redacción, pues, en preparación, que es sobre todo este fenómeno de la histérisis y los resultados que se encontraron. Y eso es todo. Muchas gracias, les agradezco por su tiempo y pues me disculpan que haya ido muy rápido, pero era demasiado lo que tenía para contarles. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy dispuesto a responderlas. Bueno, Michael, muchísimas gracias por tu exposición. Sí, evidentemente, como lo estás anunciando, en este momento entramos a la etapa de preguntas, donde es el espacio para que los señores jurados realicen las preguntas que consideren pertinentes. Posteriormente a esto se podrá dar, si así se desean y así lo permiten, un breve espacio para las personitas que están como auditorio para que hagan su intervención. Claro está, haciendo la sugerencia respetuosa de que sean cortas y que ojalá no generen ninguna controversia, pues, porque realmente necesitamos es la opinión de nuestros jurados. Entonces, no sé, me gustaría preguntarle al profesor Sergio, al profesor Martín, ¿quién quiere comenzar en la etapa de preguntas hacia Michael? Sí, sigue, Sergio, sigue, por favor. Ok, gracias. Bueno, primero, Michael, felicidades, muy buen trabajo para la tesis de magíster. Tú comparas tesis de magíster en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y esto es de muy buena calidad, así que felicitaciones a ti y a tu supervisor, o supervisores, si hubo más de uno. Y obviamente te motivo a seguir publicando el trabajo, porque la tesis tenía harto contenido, y pueden salir 2, 3 artículos quizás, con un poquito más de trabajo. Segundo comentario, bueno, envié un documento con el feedback de la tesis. No sé si lo recibiste antes o lo recibes después. Básicamente la tesis estaba muy buena y había mucho contenido, y esas son sugerencias simplemente como para empujar un poquito más para que quede un muy buen trabajo, y el contenido que no ha sido publicado, que queda aún mejor para publicar. Y lo último, felicitaciones por la publicación que salió hace poco, ¿cierto? Me llegó la notificación que salió y le eché una miradita. Ahora las preguntas.
Ya, tengo un par de preguntas. Algunas sé la respuesta y otras yo no la sé, así que levanto Está la bien. mano. ¿Podría ir a la lámina 8, número 8? Desde acá. 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 Bueno, mi primera pregunta es, el modelo estándar original, ¿cuál de todas estas cumple y cuáles no cumple? Si es que lo usas de un punto de vista estructural. Sí, desde el punto de vista estructural, este modelo estándar cumple estas primeras leyes de la estabilidad, principalmente estas que vemos acá en esta columna. Aunque bueno, se encuentra, por ejemplo, que en cuanto a términos de la elastoplasticidad, el modelo tenía dificultades para acoplarse al postulado de Drucker y al postulado de Luchín. Esto es algo que se encontró con algunos estudios de Ikowane y también algunos enfoques de Charalampakis en el 2008-2009, donde se proponían mejoras al modelo, porque el modelo, como lo decía Charalampakis, presentaba problemas de displacement drift, presentaba también problemas de relajación de la fuerza y que los ciclos no se cerraban correctamente. Este segundo principio de pequeñas transformaciones isotermales, se dice que lo cumple el modelo estándar, pero solamente bajo cierta graduación de los parámetros, en el cual se dice, por ejemplo, que este es un estudio que propuso, y me vuelvo acá, no, más adelante, este es un estudio que propuso Ehrlicher y Point en el 2023, aparecen las diapositivas siguientes. Entonces, pues, pensaría yo que el modelo estándar de Bourgain tuvo esas dificultades. ¿Qué principios cumplía? Pues sí cumplía la estabilidad vivo, nuevamente respecto a ciertos rangos de parámetros, cumplía también con los principios de la propiedad histerética, de la disipación frente a ciertos rangos de parámetros. Eso fue una clase que propuso los profesores Icubani y Roelar, diciendo que era la clase 1 de todas las clases que habían considerado en su artículo original. Entonces, pues sí, pues cumplía varios de los principios, pero siempre y cuando se adecuara el modelo a ciertos rangos de parámetros. Ok. Y pregunta siguiente, ¿cuál de todas estas crees tú que son las más importantes que el modelo debe cumplir? Que vale la pena meterse y dedicar un paper para solucionarlo. De nuevo, desde el punto de vista estructural. ¿Cuáles podrían ocasionar mayor problema cuando uno ocupa el modelo? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Pues ahora a mí me parece que hay unos o pensaría yo que son simples, por ejemplo, la propiedad histerética o la posibilidad del amortiguamiento. Claro que pues, me generaría algunas dudas porque hay algunos estudios recientes donde se habla de disipadores con amortiguamiento negativo. Realmente es un tema que pues, no entiendo, no conozco, entonces me alejaría un poco de ahí. Pensaría yo que el tema de todo lo que tenga que ver con la disipación de la energía se vuelve muy importante, especialmente pues por el tema de que estos postulados de trabajo interno finalmente se traducen en términos energéticos y pues digamos que toda la trayectoria frente al estudio de esto es la dinámica y esa dinámica viene desde la consideración energética también y como su campo de aplicación principal es el estudio de todo esto que son disipadores, aisladores sísmicos, pues tienen esa componente energética. Entonces quizás si yo me iría más hacia estos lados de acá, frente a los postulados de la estoplasticidad y los principios térmicos o termodinámicos, perdón, porque esos principios termodinámicos no han sido muy estudiados, la verdad, en toda la literatura que pude revisar, solo encontré este principio. Y pues el principio de Luchín que cobija el de Drucker también podría ser interesante. Yo en lo personal me centraría en el estudio de estos principios termodinámicos, que nos dice el modelo de Bourgain frente a la termodinámica del sistema. Ok. Mi siguiente pregunta va para para la parte final. ¿La composición de funciones está incluida en la librería de funciones o no? ¿Consideraste alguna composición de funciones? Sí, bueno, esta que aparece acá, pues voy a señalar aquí con el mouse, más fácil para la llamada. La librería polinomial de Fourier y customizada son elementos propios que trae ya la construcción del paquete de PySynthi. La posibilidad de hacer una computación de ellos, es decir, una concatenación o el producto de elemento a elemento también ya viene preprogramada en el programa. Y la consideración de control en la librería de funciones también viene ya programada. ¿Qué es lo que sí se hizo? Por ejemplo, en el tema de la composición, si entiendo bien la pregunta, es que se consideraron concatenaciones y productos tensores. La concatenación se hizo pues, entre función, por ejemplo, aquí, customizada y polinomial, customizada y Fourier, o Fourier y polinomial. La concatenación únicamente la suma de esas dos funciones, es decir, que se considerara, por ejemplo, un polinomio más un valor absoluto. Sin embargo, cuando se pasó ya al tema del producto entre estas librerías, ya el algoritmo se hacía demasiado pesado. Pues esto más adelante, en base a estas revisiones que hicieron los jurados, pues, tanto usted, Sergio, como el profesor Martín,
pues vimos que había mucho que se podía tunear o que se podía modificar a mano, como era el tema el umbral del algoritmo secuencial, como era el tema de cuántas corridas hacíamos en un solo código, como era que si, por ejemplo, quitábamos la función exponencial, simplemente los resultados cambiaban completamente, a pesar de que uno pensaría que esta función exponencial pues, no tendría tanta importancia. Entonces, pues sí, lo que se hizo fue partir de las bases que nos otorgaba el paquete Cindy, simplemente por la simplicidad y por ver pues, qué tan simple podemos hacer esta modelación. Y ya la selección de ese tipo de funciones customizadas sí fue a consideración propia, igualmente que el tema de cómo se hacía la composición. Y ahí una pregunta siguiente. Bueno, la composición me refiero más que, bueno, la respondiste, que básicamente no hay, por ejemplo, en una función cuadrática dentro del argumento hay un valor absoluto y un seno dentro de la función cuadrática, por ejemplo. Ese tipo de funciones no consideraste, ¿cierto? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, que funciones del tipo, por ejemplo, una función cuadrática, donde en el argumento hay valor absoluto y senos y cosenos. Ese estilo no se consideró, ¿cierto? No, ese estilo no se consideró. Ya. No se considera. Y la siguiente pregunta, quizás para la siguiente discusión. Si en tu librería estuvieran las funciones que dieron origen a los valores del ensayo, a la formulación inicial del Bowen, donde hay un valor absoluto, hay un exponente n, mi pregunta es, si la librería tuviera esas funciones, debería hacer un match 100%, ¿o no? Depende de varias cosas. Y me devuelvo aquí a esta parte de acá, por ejemplo. La librería de funciones es uno de los pasos que en el proceso de configuración de este algoritmo, pero lo más importante, además de la función, pues digamos lo segundo más importante después de esta librería es el algoritmo con el cual se reemplaza. Entonces, por ejemplo, en estos estudios que miramos acá, se utilizaba el modelo de Bookwen para generar datos y a partir de ellos empezar su caracterización. Y claro, esa librería de funciones tenía los datos, mejor dicho, tenía los términos que uno esperaría que tuviera el modelo de Bookwen. Sin embargo, se encontró que por una mala calibración, en algunos casos no lo captaba completamente, pero en la mayoría de veces sí lo hacía. Entonces, el hecho de que estas funciones, de que yo tenga, por ejemplo, los datos creados al ojo de detalle como yo los quisiera tener, conociendo cuál es el modelo resultante, y aún así yo metiera esas funciones dentro de la librería, puede que no lo captara completamente por esto, por el algoritmo que se empleara. Pero desde que haya una buena selección del algoritmo y una buena configuración de él, seguramente sí lo haría. De hecho, pues el documento original de Brunton y compañía presenta la caracterización de diferentes sistemas dinámicos. Este, por ejemplo, es el sistema de Lorentz y presenta algunas otras aplicaciones diferentes mecánicas donde sí hace esa caracterización, configurando los términos del modelo, los encuentra con el algoritmo Cindy. Las conclusiones ahora, por favor. La lámina de conclusiones. ¿Esta? No. Otra. Aquí, esta. Ya. Número 1. La conclusión número 1. ¿Tú crees que es más un problema del método o de la librería? ¿Tiene alguna idea? ¿A quién culpamos? Porque el problema de la librería es que es infinita, ¿cierto? Y no podemos tener una librería infinita por tiempos computacionales y por imaginación nuestra. Entonces, ¿cómo crees que podemos abarcar Pues yo pensaría que este algoritmo Cindy es un muy buen algoritmo, pues si no fuera tan bueno no sería tan estudiado y no sería tan aplicado. Sin embargo, para la caracterización de histéresis, por las mismas consideraciones que tiene la histéresis, ya entendiendo desde el punto de los principios físicos o principios fundamentales que se deberían respetar para su modelación, quizás no sea lo mejor, porque precisamente en la construcción de esta librería de funciones, uno puede hacer una consideración infinita de todas las funciones posibles, pero no hay una regla física que sigan estas funciones. Simplemente son funciones que se van a adaptar a configurar acercarse a los datos. En este trabajo, ¿qué fue lo que pudo pasar? Que realmente puede que la librería de funciones haya sido un punto débil, precisamente porque no, pues tienen o quizás podría pensar que no tiene mucho sentido pensar en un término exponencial, pero pasa exactamente eso. Tenemos demasiados modelos de histéresis que tienen demasiados términos, tienen demasiadas consideraciones, entonces ese espacio de búsqueda de funciones se hace muy grande. No tenemos forma de decir, realmente considerar un término, por ejemplo, el seno de la suma de dos variable sería útil o no, pues eso es lo que tratamos de descubrir acá. El problema realmente es el algoritmo per se. El algoritmo es
difícil de configurar en ese aspecto. Matemáticamente simple, en términos de programación es un algoritmo muy veloz, es relativamente barato computacionalmente, pero su configuración es lo que lleva trabajo. Es por eso que aquí se dice como, bueno, hacer esa regresión simbólica a mano es muy trabajosa, mejor busquemos alternativas que sí lo puedan hacer con algunas ayudas adicionales. Por ejemplo, eso es lo que hizo Kranman en el 2023, que propuso una librería de Python también más avanzada de regresión simbólica, que es una regresión simbólica, como por decir algo inteligente. A partir de ciertos algoritmos internos de Machine Learning logra capturar como las mejores funciones adecuadas. Entonces, lo que por ejemplo a nosotros nos podría tardar toda una semana de ensayo y error mirando qué funciones sirven, cuáles no, qué pasa si quito esta función, qué pasa si pongo esta otra, pues este algoritmo, por ejemplo, de Kranman lo logra hacer de manera automática. A últimas dos preguntas. Las mismas conclusiones. La número 3. ¿Podría Sí. explicarme por qué quizás matemáticamente Neural Network podría funcionar mejor o ser más apropiado? ¿O por qué crees? No, para responder esa pregunta se me sale ya de mis conocimientos. Matemáticamente no sabría por qué decirle que estos serían mejores herramientas. Pero lo que sí se Ok. sabe es que por los ejemplos que pudimos ver aquí en la literatura que proponía, aquí en estos documentos, pues se emplearon algunos de ellos. Por ejemplo, Wang es uno de ellos que utilizó el Deep Learning para la solución de este problema de la regresión simbólica. Y pues el algoritmo de él que él propuso, que pues realmente no está en mi capacidad de entendimiento en estos momentos, pero sí de muy buenos resultados. Entonces, por eso es que proponemos esto aquí como en las conclusiones, porque el algoritmo Ok. Cindy, como nosotros lo ensayamos, es el algoritmo base. Entonces, quizás hayan otros enfoques que nos puedan ayudar frente a eso. O, pues directamente, porque por ejemplo, en el caso de los operadores neuronales de Kovacki en el 2023, estoy revisando un poco la información y estos son pues, tipos de redes neuronales que, pues nuevamente, se salen de mi comprensión total, pero han sido muy útiles para caracterizar aquellos comportamientos que sí se entiende que su dinámica depende como de la memoria o de todo ese historial de comportamientos que ha albergado, no solo el momento instantáneo, sino de todos los anteriores. Entonces, pues haciendo una especie de analogía, pensaría yo que es viable pensar que estos algoritmos serían mucho más útiles para la caracterización universal de la histéresis en lugar del algoritmo Cindy. También por otra cosa, hay otra razón aquí interesante, y es que, por ejemplo, que quizás no mencioné, pero es que la histéresis, si se considera como una ecuación diferencial del sistema dinámico, solo tiene un punto de partida, que es el reposo. Entonces, a pesar de que el comportamiento cambie, el punto de la evaluación inicial siempre es la misma, y eso, por ejemplo, es una dificultad que encontramos con Cindy, porque al momento de yo intentar resolver esto, pues al momento de yo simularlo acá, bueno, no tengo esa diapositiva con el código, pero al momento de yo simular el modelo matemático que arroja Cindy, parto de solucionar esa ecuación diferencial con una condición de frontera que es en t igual a 0, y es 0 en todos los escenarios. Entonces la generalización del modelo también se ve comprometida por eso, porque no hay algo más que me permita a mí saber qué está pasando con el sistema. Mientras que estos operadores neuronales, pues sí tienen esa capacidad de salirse, como de sobrepasar esa barrera. Ok. Y tengo la última pregunta, y con esto termino. ¿Puedes mostrarme en algún lado de la tesis la ecuación del Poisson estándar? Sí, acá. Ya. Si yo tuviera una librería solo con esa función, Solo con estas qué tan, funciones, pero habría qué que tan- tener en cuenta una cosa, y es que habría que tener en cuenta, y es que se debería considerar entonces en la caracterización de la dinámica de ese sistema que hay una variable latente interna, ¿sí? Que eso es precisamente lo que hizo Lai en el 2019. Lo que ellos hicieron fue construir la dinámica del sistema a partir de esta formulación. Entonces, claro, cuando se considera que los datos están generados por esto, va a aparecer en ese modelo. Como en el modelo nuestro no se consideró esa variable latente interna, sino que simplemente se consideró pues, que la dinámica la podemos caracterizar por el desplazamiento de la fuerza restauradora, entonces en ningún momento el modelo va a intentar calcular algo como esto, porque eso es una variable interna que está ahí, pues no hace parte como de esa consideración inicial que tenemos. Y quizá en la minimización del problema valga la pena hacer un paso intermedio antes de llegar a la fuerza, entonces, ¿o no? Podría ser, podría ser. Se podría de Lo, pronto lo- considerar como lo dejo en el como algoritmo de regresión. comentario, sí, como un comentario abierto que quizá pueda ser útil. Y bueno, y el último comentario, bueno,
Bueno, una cosa que me gustó harto de tu tesis es que matemáticamente es bastante fuerte, que muchos ingenieros están perdiendo en estas últimas generaciones, creo yo, ingenieros estructurales. Así que me alegro que la tesis fue bastante fuerte en ese sentido. Y estaba preocupado que ahora en la presentación hicieran algunas preguntas y no fueras capaz de explicar, pero cuando te pregunté las cosas termodinámicas, se nota que has leído y entiendes muy bien el problema. Y solo con algún consejo quizás, porque seguro va a seguir publicando esto, se nota que te gusta la investigación y quizás va a seguir en la academia, es que, por ejemplo, cuando representamos una estructura a través de los modos, buscamos una base ortogonal para representar las formas modales, ¿cierto? Cuando tratamos de representar una señal sísmica a través de una serie Fourier, de nuevo estamos buscando una base. Y eso se le llama teoría de representación en matemática. Que básicamente tratamos de representar algo en base a una base y cómo con esa base podemos construir todo el dominio objetivo. Y en base a tu conclusión final, las redes neuronales, matemáticamente, en base a la matemática de teoría de representación, son muy potentes para representar cualquier dominio. De hecho, hay un teorema que te puede decir que si tiene infinitas capas en infinitas neuronas, puede representar cualquier función matemáticamente. Entonces, eso sería bastante interesante si es que te anima a meter, porque no lo he visto. Es desde un punto de vista matemático la representabilidad de los métodos en cuanto uno habla de dominio al que quiere llegar. Entonces puede que el método Cindy per se su representabilidad es acotado, digamos. No es infinito, como el de redes neuronales, por ejemplo, que sí es matemáticamente infinito cuando uno extiende los parámetros asintóticamente. Y matemáticamente hay cosas bien interesantes que quizás te puedan interesar explorar. Y felicitaciones nuevamente. Profe, muchas gracias por sus comentarios, las preguntas y por la revisión. Fue una revisión muy valiosa. Muchas gracias. Profesor Sergio, muchísimas gracias por tu participación. Profesor Martín. Hola, sí, Joan, muchas gracias. Y también pues arranco por esos comentarios generales como para seguir en la línea de Sergio. Michael, muchísimas gracias por el trabajo, por la investigación. Yo realmente disfruté mucho, pues como implicaba Sergio, disfruté mucho leyendo esta tesis digamos, con una profundidad matemática alta comparado con lo que se ve hoy en día en otros trabajos pues similares. Coincido con Sergio en que los trabajos de investigación en estructuras han ido perdiendo un poco ese rigor matemático y en este, pues uno encuentra todo lo contrario. Sí, que a veces, bueno, en algún momento abre uno la tesis y ve tantas ecuaciones que se asusta uno un poco, pero está muy bien explicado, entonces agrada mucho, digamos, la lectura. Digamos que complementando estos comentarios así generales, pues y de felicitación, me parece también que, o para mí es un punto importante el hecho de que tanto la presentación como el documento son documentos de muy alta calidad. O sea, un detalle menor como que se ve, digamos, que manejas LaTeX a la perfección, estas líneas del tiempo que pones ahí son bonitas, ese tipo de cosas son muy agradables para el lector, digamos, y facilitan la lectura, ¿sí? Mientras que cuando uno encuentra documentos que están mal escritos, que no están bien redactados, que tienen las imágenes que no se pueden leer, borrosas, etcétera, etcétera, pues eso desanima un poco a la lectura y también sesga un poco, pues, digamos que el entendimiento del trabajo. Sí, entonces me agrada mucho también ver documentos tan bien hechecitos. Esto obviamente va tanto para el estudiante como para sus dos directores de tesis, que seguramente estuvieron ahí puyando para que todo estuviera muy cuidadoso. Se nota como la rigurosidad y lo detallista pues, de todo tu trabajo. Me pareció también un muy buen detalle de parte de ustedes que hayan puesto los códigos disponibles en GitHub para uno pues, poderlos analizar y mirar en cualquier momento. Creo que eso da, no sé, pues como transparencia y
digamos que pues todo lo que viene asociado pues con el desarrollo, digamos, de programas open source. Entonces, para mí es valioso también eso, que muestren abiertamente lo que se hizo, lo que no se hizo. En general, los comentarios que yo había enviado ya, pues los estuviste comentando y se resolvieron. Me parece muy interesante que en lugar de esconder, lo que hagan es mostrar esas diferencias, los problemas, las inconsistencias que encontraron. Y bueno, pues eso habrá que resolverlo en algún momento, pero es interesante mostrarlo. Entonces, pues bueno, yo siempre intento participar de último. Eso significa que la mitad de mis preguntas o más me las pierdo en el camino porque otra persona ya las hizo. En este caso, Sergio, pues ya hizo algunas de las preguntas. Entonces, pues bueno, creo que de las preguntas que voy a hacer algo se va a mezclar, o tal vez vas a tener que repetir ahí algunas cosas, pero voy a intentar saltarme aquí. Yo había apuntado, pero voy a intentar saltarme pues como cosas que ya explicaste. A ver, te cuento por aquí, déjame, ya busco. Bueno, a ver, ese modelo Bookwen es principalmente, pues, o primordialmente fenomenológico. Y esa formulación estándar, digamos, es termodinámicamente admisible para, pues, algunos rangos de parámetros, pero pues lo es. Sin embargo, a menudo, pues, en algunas estructuras el endurecimiento estructural pues requiere como que esos parámetros a veces entran en conflicto con la consistencia, digamos, de este modelo, y esto implica que probablemente haya algo de inestabilidad. ¿Cómo manejan esas modificaciones avanzadas, digamos, del modelo Bookwen este paradigma fundamental? O sea, específicamente, ¿de qué manera un modelo que busca incluir endurecimiento isotrópico como el de Lie busca representar o esa representación física sin violar necesariamente los principios de pasividad o disipación de energía no negativa? Ese fue un problema en el que se enfocó, por ejemplo, acá Saralampak y Kumbusis en el 2009, porque Ikowan en el 2005, en su estudio de la compatibilidad física de estos principios, encontró que el modelo, pues dentro de todas las clases que proponía y los rangos de parámetros que proponía, podía considerar comportamientos de softening, de suavizamiento, pero no de endurecimiento. Y Saralampak en el 2009 lo que hizo fue estudiar el endurecimiento isotrópico en el modelo, y lo que hizo fue simplemente incluir un término de rigidización dentro de la consideración de la constante de la función esterética. Acá, lo que yo voy a considerar aquí que adicionalmente tenemos beta signo de z y x punto más gamma, y lo que hizo fue adicionarle otro término que era en función de una función Heaviside para considerar algunos rangos del comportamiento. Eso es lo que se ha hecho, se han incluido componentes de rigidización, pero pues que nuevamente como que carecen de un significado físico y de una razón matemática de por qué se hace. Y pues nuevamente, el hecho de que Saralampak en el 2009 haya hecho eso, Liberator en el 2019 también lo hizo, y si no soy mal, Leblow en el 2024 también lo hizo, añadirle términos de rigidización a esa consideración de la variable esterética. Pero nuevamente, se sabe que sí logró capturar ese comportamiento del endurecimiento, pero no se tienen registros o análisis más detallados sobre si, bueno, al yo añadirle ese término, termodinámicamente sigue siendo admisible o sigue siendo, pues yo pensaría que por descarte sería estable vivo, pensaría yo, no sé. Pero sí hay otros comportamientos, otros principios físicos a los que no se les hizo la verificación. Principalmente con la ciencia cierta que no se les hizo esa verificación. Entonces, pues sí, sí se ha tratado, sí se ha estudiado el endurecimiento, sí se ha logrado caracterizar. Si no estoy mal, si no estoy mal, Mann en el 2023 al modelo de Bookwen-Bavernori le sacó algunos de esos comportamientos, en Gupta y Lee también le sacó rangos de parámetros para considerar el endurecimiento. Y ellos dos sí decían que no eran, pues que ese endurecimiento pues no era compatible con el resultado de Ikowan. Ese sería como de pronto algún enfoque, pero directamente al modelo que propuso Charalampakis, por ejemplo, donde se consideraba ese factor de rigidización, no se le hizo esa comprobación. Y de ahí en adelante tampoco se ha hecho. Perfecto. Michael, hago una pregunta ahí enlazada con lo mismo, ya que lo nombraste hace un momentico. ¿Qué
¿cuáles de esos o qué parámetros se vuelven entonces pues redundantes funcionalmente o pierden ese significado físico en este proceso? Por ejemplo, en el modelo estándar se dice que este parámetro A es redundante, por eso es que muchos autores simplemente dejan A igual a 1. Y en general, por ejemplo, este modelo, el modelo estándar de Bourgoin es un modelo de, a ver, me voy a devolver aquí acá. Pues no tengo aquí la ecuación, pero explico. Y Kogan en uno de sus tantos estudios propuso un modelo pues otra formulación del modelo estándar de Bourgoin que tenía 7 parámetros, por ejemplo. Digamos que la formulación que tenemos acá solo le vemos 6. Lo que hizo fue normalizar la variable histerética y llegó a un modelo que tenía solo 5 parámetros. O sea que los otros eran redundantes. En este modelo estándar de Bourgoin, pues como mencionaba, el parámetro A usualmente es redundante y usualmente se dice que si no se quiere dejar A igual a 1, pues se deje una relación entre beta y gamma propuesta por otros autores. En el modelo de Bourgoin-Bavernori, este de acá, también se encontró la redundancia en sus parámetros, principalmente en las funciones de pinch. Y aquí sí no recuerdo a ciencia cierta cuáles son de esos parámetros que se consideran redundantes. Pero en sí es eso, es un modelo que está sobreparametrizado. Se me viene directamente a la cabeza pues, los parámetros iniciales, A, beta y gamma. A pesar de que en el modelo estándar se dice que, por ejemplo, que A es una medida de la amplitud y que beta es una medida del ancho del ciclo de histéresis. Pero es que sigue pasando que a medida que se le añaden términos, pues ya esa interpretación pues deja de tener conciencia. Y pues nada más el mero hecho de que yo pueda decir adrede, como no, es que ciertos parámetros, yo puedo decir, por ejemplo, que el parámetro A lo digo igual a 1, que beta lo digo igual a 0.5 y me voy a encargar solamente de encontrar cuánto vale n y cuánto vale gamma. Entonces, en sí, yo creo que pues, a ciencia cierta cualquier parámetro podría ser redundante, a fin de cuentas, y enfocarme en la caracterización de otros que me simplificaran a mí el modelo. Perfecto, perfecto, Michael. Muchas gracias. Entonces, En la tesis, pues se mostró, digamos, y ya lo hemos comentado aquí un par de veces, que ese algoritmo Cindy básico, digamos, pues tuvo algunas dificultades y arroja resultados pues insatisfactorios en algunas condiciones, especialmente cuando se usan datos pues experimentales. Al aplicar ese algoritmo Cindy en un sistema histerético, el estado interno, digamos, con la variable esta z de t, esta variable histerética que es inaccesible, se aproxima con frecuencia, digamos, utilizando la fuerza restauradora, ¿sí? Así como una variable de estado, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco como esa implicación física y matemática de esta elección para interpretar estos resultados? yo creo que aquí una interpretación física no tendríamos, porque acá pues adoptamos como esa filosofía del modelo derivado de datos, donde decimos que únicamente nos importan los datos per se, no nos interesa pues si los datos cumplen algunas restricciones o no. Y eso es una de las deficiencias pues, que tiene el modelo síndico, únicamente pues parte de datos. El hecho de que aquí no se haya considerado una variable latente, pues simplemente parte de que ya se había hecho con el modelo de Bourgoin, entonces aquí se quiso mirar como, bueno, pues, ¿qué pasa si consideramos únicamente los datos histeréticos? Porque eso pasa muy seguido, pues digamos que en la formulación o en la aplicación de este modelo Cindy ha servido para caracterizar comportamientos en los cuales no se tiene ningún modelo matemático base. No sé, digamos alguna modelación de reacciones químicas o algún tema de movimientos, yo diría exóticos, pues que no se han estudiado muy a detalle, no hay información matemática, solo hay datos. Y viendo pues que esos resultados han sido satisfactorios, que se han logrado ciertos resultados que la comunidad académica pues ha aceptado, entonces de ahí es que salió esta duda, pues bueno, si eso ha funcionado en otros lados, ¿qué pasaría acá? Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que pensamos? Pues que si tenemos dos variables de estado, desplazamiento y fuerza restauradora, esas variables, pues en sí deben estar relacionadas, porque la histeresis es un comportamiento cíclico. Entonces, eso me lleva a pensar a mí que hay alguna relación entre ellas dos para que se comporten de esa manera. Por eso es que se decidió colocar que la variación de esas variables de estado pues fueran funciones y que dependieran cada una de ellas en su estado, como para garantizar ese entrecruzamiento de la información. Entonces es por eso, digamos que, bueno, pues, matemáticamente es eso y creo que físicamente entonces sí tenemos una razón de ser, pues que es como tratar de representar eso, sí. No, perfecto, perfecto, Michael, muchas gracias. A ver, yo voy aquí pasando para no... Por acá tenía también las redes neuronales de por qué era mejor que los otros, pero bueno, eso ya
Preguntó Sergio y ya lo respondiste. Déjame un segundo. A ver, bueno, yéndonos como a... A ver, se distingue pues muy bien, ¿no? Entre todos estos comportamientos como tradicionales, ¿no? De pinching o pinzamiento, degradación, etcétera. Bueno, y fenómenos emergentes, ¿no? Como la histéresis en forma de S, en forma de bandera. Bueno, explicas muy bien todo, pues todas estas categorías y, digamos, y diferencias. Ese comportamiento en forma de S se asocia en general con ciclos que tienen una disipación de energía reducida, se relaciona con, pues, con una restricción ahí que haces notar en la tesis de beta menor a 1 medio, creo, no, si no estoy mal, en ese modelo Bookman estándar. Y entonces es posible modelar satisfactoriamente ese comportamiento utilizando únicamente el modelo Bookman con degradación controlada por energía. Tomando solamente el modelo estándar de Bookwen, quizás no. Y la respuesta es que en estas consideraciones, los estudios físicos que se hicieron, donde aparecía pues precisamente eso, que se restringía o se encontraba que si beta y gamma tenían cierta relación de 1 medio aproximadamente, pues se llegaba a una forma en S, pero no específicamente esta forma S. Entonces eso es algo frecuente que puede pasar. Por ejemplo, por ejemplo, hablando, esta figura de la componente de la histéresis asimétrica se hizo con el modelo generalizado de Bourguin, de Song y de Erkurahan en el 2006. Pero ese modelo no es capaz de considerar toda la capacidad de histéresis asimétricas. Quizás hay alguna histéresis asimétrica que el modelo falla en capturar. Entonces, en el caso de los modelos en S, lograr que únicamente con el modelo estándar de Bourguin llegue a esta particularidad es difícil. De hecho, este fue capturado con otro tipo de modelos, a partir de otros datos experimentales también. Entonces, no, a pesar de que con una graduación de parámetros sí se puede llegar a algo que asemeja una forma en S, pues no necesariamente es que el modelo estándar sea capaz de capturar esas formas en S. Y pues sí, eso es una de las preguntas que yo decía en el tema como de las preguntas abiertas, porque en este tema de la capacidad de multirepresentación uno podría ver que, por ejemplo, pinching y degradación son dos comportamientos que usualmente están considerados en el mismo modelo. Entonces, ya que aparece esta discusión sobre las formas S y formas de bandera, pues, ¿será que la degradación yo la puedo, o la forma en S yo la puedo entender matemáticamente como una especie de degradación de energía, o que la forma de bandera también se puede asemejar a una especie de pinzamiento? No sé, yo creo que esas son preguntas que quedan abiertas, pero me parece que el modelo estándar, a partir solamente de una graduación de parámetros que logre hacer esta representación de forma en S, me parecería que no. Algo muy cercano sí, pero específicamente una forma S detallada, quizás no. No, perfecto, perfecto, Michael. Ahí aprovechaste y respondiste a otra pregunta que tenía aquí conectada, pero bueno, muchas gracias. Yo creo, pues para todos que yo dejo por ahí. De nuevo quisiera pues agradecerles a todos y felicitar a Michael y a sus dos eh, directores, ¿no? A Diego y a Daniel, muchas gracias. Me parece que ha sido un trabajo muy, muy valioso, muy bonito, muy fácil de leer, muy interesante, ¿no? Creo que aporta mucho. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por las preguntas, la calificación que también fue muy valiosa y pues por estar acá presente. Lo mismo, pues, profesor Sergio, también nuevamente muchas gracias y ya. Profesor Martín, muchísimas gracias por su participación. Me gustaría en este momento darle de manera breve, de pronto un espaciecito, si se encuentra allí, pues me imagino que sí, el profesor Diego y el profesor Daniel, para poder entrar muy brevemente, por favor, para poder entrar a explicarle a los jurados y así entrar a la otra sala para que ellos empiecen a deliberar. Pero sí me gustaría darle la oportunidad en este momento al profesor Diego y al profesor Daniel. Bueno, buenos días. Yo soy Diego. Quiero, pues, primero que todo agradecer a los jurados por su trabajo.
por haber revisado pues minuciosamente el trabajo de Michael. Yo quería pues hacer como ahí un par de observacioncitas con respecto a las preguntas que ustedes hicieron. Una primera cosa que nosotros hemos visto con este modelo de Book y Gwen es que pues los autores empiezan a agregar términos, pero las ecuaciones se vuelven a veces tan complicadas, tan inmanejables, que ya ese análisis matemático para saber si ellos cumplen todas esas restricciones físicas se vuelve inmanejable, ¿sí? Y también es muy clara la redundancia de los parámetros. Daniel y yo en el 2015 implementamos un algoritmo bayesiano, el Transitional Markov Chain Monte Carlo. Y una cosa que nosotros encontramos trabajando con el modelo de Foliente es que teníamos básicamente una optimización, teníamos que encontrar 15 parámetros, 15 parámetros para encontrar un modelo perfecto. Y el modelo, ese modelo de Foliente se adapta perfectamente a los datos. Pero entonces cuando vamos y miramos qué parámetros se encontraron, vimos que no había un mínimo global en esa optimización, sino que habían muchos, pero eran innumerables los mínimos globales que habían, ¿sí? Al punto que un parámetro, por ejemplo, beta, podría ser para un modelo 0.3 y en el otro era 1.4. Miren esa variación tan gigante. Y a pesar de todo, ellos se ajustaban perfectamente al modelo. Entonces es una dificultad grandísima que tiene este modelo de Book y Gwen. Y pues una enseñanza que a mí me deja este trabajo es que yo creería que deberíamos empezar a pensar en abandonar el modelo de Book y Gwen y más bien migrar a modelos basados en Machine Learning, considerando la física, porque como lo dijo Sergio, las redes neuronales tienen la capacidad de adaptarse a cualquier función. Y si nosotros utilizamos esos modelos que básicamente modelen series de datos, ellos modelan las series de datos es a punta de ecuaciones diferenciales, porque lo bonito que tienen las ecuaciones diferenciales es que ellos tienen una capacidad de almacenar, tienen una memoria. Entonces, cuando uno coge esas ecuaciones, bueno, redes neuronales que modelan ecuaciones diferenciales, uno en la función de costo no solamente pone el error, por ejemplo, el error como se ajustan los datos experimentales, la red neuronal o cómo ajusta la energía, sino que uno puede poner como restricciones adicionales todas las consideraciones energéticas que sabemos que tienen que ajustarse. Entonces, mire que al meter dentro de la función de costo todas las consideraciones energéticas y consideraciones físicas y que la ley de Newton y que la bioestabilidad, etcétera, eso hace que la red neuronal simplemente siga la física, sin que yo le imponga que tiene que ajustarse a un valor absoluto o que a un parámetro gamma o a un beta a la n, cosas así que es lo que uno ve, por ejemplo, con estos modelos, sino que él simplemente tenga la libertad de ajustarse. ¿Sí? Sabemos que pues, la red neuronal me va a consumir 50, 60, 70 parámetros, se va a ajustar bien, pero lo más importante es que el modelo va a ser capaz de ajustarse a la física. Y entonces, una enseñanza pues, de este trabajo es que creo que esa es la dirección que tenemos que seguir de aquí en adelante, sobre todo pues con los chicos que vengan de aquí en adelante a hacer sus tesis. Vamos a seguir trabajando con Machine Learning, pero creo que este modelo bueno, toca abandonarlo. Bueno, Daniel. Buenos días para todos. También quiero comenzar pues agradeciendo a los señores jurados por haber leído la tesis de Michael. Obviamente felicitar a Michael por el excelente trabajo. Para mí en este momento pues es un sueño, una necesidad y una realidad. Como ingenieros estructurales, nosotros desde hace muchos años pues venimos buscando el comportamiento no lineal de los materiales. Y digamos que con nuestro grupo de investigación pues venimos precisamente apuntando en eso, proponer unos modelos robustos que nos permitan predecir cuando las estructuras están sometidas a sismos, ese comportamiento no lineal que se va a ir al desempeño de la estructura. Entonces, en este caso, pues Michael ha hecho un trabajo sólido, profundo, obviamente que teniendo en cuenta
todas y absolutamente todas estas variables. Coincido con el profesor Diego. De hecho, nosotros ya en el grupo con Felipe Uribe habíamos hecho por allá en un proyecto de investigación el uso de las redes neuronales y de pronto Michael no lo mencionó en la exposición, pero sí está en la tesis. Foliente, que es uno, digamos, de los investigadores que hemos seguido con Buki Wen, ya acaba en el cual utiliza las redes neuronales y lo implementa en sistemas de mampostería para identificar la estéresis, ¿sí? Entonces, este trabajo, pues como todos sabemos, no se queda solamente en un modelo, ¿no? Esto trasciende de que a futuro, cuando modelemos en cualquier software el comportamiento no lineal, o sea, la respuesta histerética de ese sistema, bien sea un sistema estructural o un sistema de protección sísmica, pues nosotros queremos saber bien su comportamiento en el rango inelástico y su respuesta ante excitaciones arbitrarias como son los sismos. Entonces, por ello es tan importante para la ingeniería estructural y para muchos campos más que conozcamos este tipo de modelos. Entonces, felicitaciones, Michael. Muchas gracias a los jurados por un trabajo tan sólido, tan excelente y que le va a aportar otro granito más de arena a ese estudio de las estructuras y sobre todo en el comportamiento no lineal. Muchas gracias y un feliz día. Profesor Diego, profesor Daniel, muchísimas gracias. Bueno, en este momento ya quiero hacerles algunas consideraciones a los profesores jurados, en donde se abre el espacio para la discusión, no a puertas cerradas, sino a sala cerrada en este caso, ¿cierto? De ustedes como un momento, un correo electrónico, pero también les hice la invitación a otra sala en donde ustedes, si bien les parece, se pueden unir, ¿cierto?, a esta sala y luego regresar a esta cuando terminen su deliberación. En este momento quiero hacer la aclaración que la idea también junto al correo electrónico que les envié, donde les aclaro también el enlace para la otra reunión, está el acta, donde ustedes pueden revisar sus datos. Les quiero pedir ese favor enorme para que no haya ninguna inconsistencia en el acta, en sus datos, en su ID, ¿sí? En donde ustedes pueden dar la anotación de aprobada, reprobada, y si es el caso, profesores, también hablar de la posible mención meritoria laureada para la tesis de Michael. Y aclaro, y también pues teniendo estando aquí con el público, de que para esta mención ustedes deberían, si es el caso que hubiese alguna mención, deben de realizar en forma conjunta o separada, pero sustentando ampliamente dicha mención, ¿sí? A manera de oficio dirigida, pues puede ser la coordinación o nos la hacen llegar nosotros tranquilos pues para poder hacer el proceso administrativo a bien si a ustedes le parece, ¿no? Claro, eso ya lo decidirá. Entonces, mis profesores, profesor Martín, profesor Sergio, no sé si ya me pueden confirmar si recibieron la otra invitación para poder unirnos a la otra sala y que ustedes comiencen su proceso. Sí, recibida. Sí. Gracias. Bueno, entonces ya nos vemos allí. Les termino de decir un par de cositas más y ya ahorita regresamos aquí para las otras personas que están en esta sala. Muchísimas gracias. Ya nos unimos. Bueno, listo. Entonces, Joan, ¿tomo la palabra o tienes que decir algo ahí en este protocolo de...? Es el protocolo que tenemos aquí, que aquí tengo como quedamos. La idea es que en este momento se haga la notificación de la calificación a Michael, ¿cierto? Ustedes retomaron están aquí en la sala y donde nos pueden dar sus opiniones, sus calificaciones, profesor. Entonces quedamos muy atentos, profe. Entonces, profe Martín, adelante. Perfecto, muchas gracias. Yo de nuevo, pues quisiera agradecer principalmente a Michael, ¿sí? También a sus dos directores, ¿no? A Diego y a Daniel por el trabajo que nos permitieron leer, ¿no? Que estaba muy interesante, como ya dijimos hace un rato, Sergio y yo. Es una tesis que realmente fue muy fácil evaluar,
¿sí? No porque el tema haya sido fácil, sino precisamente pues por la calidad del trabajo. Entonces, pues la primera noticia, Michael, es que el trabajo es aprobado, o sea, la tesis tiene una calificación de aprobada. Naturalmente, yo sé que tienen que esperar a que nosotros lo digamos, pero sospecho que nadie pensaba que no la íbamos a aprobar. Sí. Veo ahí las reacciones de todos, muchas gracias. Y pues un segundo comentario, Michael, Daniel y Diego, es que pues comparando, digamos, este trabajo con los trabajos de maestría que se presentan actualmente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Colombia, yo pues he estado involucrado naturalmente con varias tesis acá en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional y comparando, como te digo, todos los productos, el trabajo, los resultados, las conclusiones, la exposición que presenta el estudiante, el manejo de los temas al responder las preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros dos consideramos que el trabajo merece una mención meritoria, para lo cual pues vamos a escribir nuestra justificación como, pues, como lo solicita el reglamento. Entonces, pues Michael, muchas felicitaciones, también a tus dos directores, muchas felicitaciones por un trabajo tan enriquecedor. ¿No? Solo sumarme, Michael, a las felicitaciones y también quizás gente que no tiene tanto protagonismo hoy, pero a toda la familia, los amigos y personas que estuvieron cerca del proceso, porque ambos sabemos que estas cosas no se hacen da uno, hay toda una red de apoyo detrás y eso también se ve reflejado. Así que felicitaciones también a toda la gente que ha apoyado a Michael en el proceso. Muchas gracias, muchas gracias, profes, muchas gracias, pues, sí, no, en general, gracias. Sin Se palabras. quedó sin palabras, Michael. Michael, en buena hora. Me alegra mucho por ti, por tus directores, por el empeño que le ponen siempre a este tipo de proyectos y de conocimiento para que otros aprendamos de ustedes en estas áreas tan importantes. Muchas felicitaciones. No sé si los profes, el director, el codirector, quieran de pronto tomar ahí la palabra un momentito antes de dar por terminada la sesión. De nuevo, muchas gracias a los jurados y sí, las sinceras felicitaciones a Michael y que ojalá pueda seguir este trabajo consolidado en un proyecto doctoral y postdoctoral y que él pueda hoy o mañana ser un gran investigador y pueda seguirle aportando a la parte numérica de los modelos no lineales, a la dinámica estructural y obviamente a la ingeniería civil. Muchas gracias a todos, felicitaciones, también felicitaciones, profe Diego. Y muchas gracias. Bueno, no, nuevamente pues, el agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí, mis familiares, amistades, profes que me acompañaron, profes, muchas gracias a ustedes, pues desde la distancia, todo el proceso que llevaron de la revisión y la calificación. Les agradezco mucho. Y pues a mis compañeros que también estaban aquí conectados virtual, también muchas gracias por compartirme un poquito de atención. Se les agradece mucho y se les quiere mucho.